96.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este miércoles 7 de marzo del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, que está de vacaciones, y con nosotros está Denis Santana. Buenos días a todo el equipo de 5 a 7 de la mañana. Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, y en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, y Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patillo, nuestra coordinadora. Buenos días a todos y a todas. Bueno, señores, en este quiero empezar destacando una discusión que hay en Argentina, un conflicto que hay con el magisterio en Argentina. Y ese conflicto es por el tema salarial. Debió de iniciarse el año escolar en Argentina el pasado lunes y no se inició porque una parte del magisterio, una parte de las escuelas no pudieron ser aperturadas. Estamos hablando, ser abiertas, estamos hablando de que cuando menos en 5 millones de estudiantes no han podido iniciar el año escolar en Argentina. Y uno observa discusiones un poco similares a las que se dan en la República Dominicana, porque el Ministerio de Educación nacional, también hay los ministerios, digamos, estatales, pero el Ministerio Federal, el Ministerio de Educación, sustenta que cuando coligen dos derechos, pues hay que ver cuál es el derecho que debe ser priorizado, entre el derecho a la educación y el derecho a un salario justo, cuál debe ser priorizado entre esos derechos, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Y en el fondo el reclamo es porque actualmente un profesor en una tanda gana unos 14.200 pesos. De acuerdo a la tasa cambiaria en Argentina, eso anda por los $625. Entonces, la canasta familiar básica, la que es la mínima para estar por encima del umbral de pobreza, es de 16.970 pesos. Y el profesor gana 14.200. Desde luego, el profesor también, como aquí, tiene dos tandas. Y ya eso es otra cosa. Pero el alegato fundamental fue que el año pasado la tasa de inflación en Argentina fue de un 25%. Y quiero destacar eso del 25% porque la tasa de inflación en la República Dominicana el año pasado fue de 4,2%. En Argentina fue una tasa de inflación de un 25%. Y el gobierno le está ofertando a los maestros un incremento de un 12%. Lo que dicen ellos que se quedan a medio camino de la tasa de inflación del año pasado. Ellos están pidiendo exactamente que el salario recompense la inflación. Y ahí es que está básicamente ese
ese debate que tiene muchos espacios, similares. En relación con la República Dominicana, bueno, el tema en estos momentos no es salarial. No es salarial porque la situación de los maestros en términos salariales en la República Dominicana es inmejorable en estos momentos, inmejorable. Porque ya lo que hay que pasar es a el asunto de los incentivos por desempeño, que la evaluación de desempeño, que tiene que abarcar a unos 56,000 maestros, no ha podido completarse. Y el director de esa evaluación, que estuvo conversando con nosotros, nos ha dicho que se han evaluado unos 44,000 profesores. Esto es para ver cuál es el desempeño de esos profesores y en función de ese desempeño, entonces ellos tengan el estímulo del lugar. Eso, la ventaja que da es que para merecerlo, entonces la gente tiene que esforzarse más en hacer un trabajo de calidad, y eso repercute en la mejoría de la educación. Con relación al tema de las ternas, bueno, lo que ha ocurrido en el diálogo de ADP y el Ministerio de Educación es lo que estamos pidiendo desde el principio. Si hay interpretaciones distintas por parte del Ministerio de Educación y por parte de ADP, hay lectura distinta de la ley. Entonces, el Ministerio ha emitido una ordenanza que la ADP dice que esa ordenanza no puede estar por encima de la ley. Y hay argumentaciones más o menos racionales de ambas partes que crean un espacio difícil para ver quién tiene la razón. Entonces, del principio dijimos, no hay necesidad de paralizar la escuela, no hay necesidad de paralizar la enseñanza, porque ustedes pueden dirimir esto ante un tercero imparcial. La ADP lo que tiene que ir es ante el Tribunal Contencioso Administrativo a objetar esa ordenanza de educación. Y si esa ordenanza está más allá de lo que plantea la ley, no importa cuáles sean las buenas intenciones y no importa todo el apoyo que tenga la ordenanza, porque el asunto no es que se hacen las cosas lo mejor que usted entienda, pero de conformidad con la ley, en el espacio que le permite la ley. Si lo que está haciendo educación no es lo que la ley contempla, pues el Tribunal Contencioso Administrativo no tendría más razón que declarar sin efecto la parte de esa resolución. Y ahí pues el conflicto se resuelve porque educación tendría que acoger eso. De lo contrario, si no es así, pues qué bueno que también la ADP ha dicho que se va a acoger a lo que decida el Tribunal Contencioso Administrativo. Esa era la vía que había que buscar desde hace tiempo para este conflicto que se está focalizando, y vi unas declaraciones del licenciado Luis Abinader, como un conflicto político entre personas que incluso corresponden a un mismo sector dentro del partido de gobierno. Pero esto hay que verlo desde otra óptica. Una cosa es la posición política de la persona y otra cosa, digamos, son los intereses que esa persona representa. Los que son líderes gremiales saben que incluso su capital político está pues asociado a la fortaleza gremial. Está asociado a la fortaleza gremial. Y saben que si
pues si eso se erosiona, a la larga también se erosiona lo político, aunque ya hay casos como el de Radamés Camacho, que puede decirse que si bien es cierto que es un líder gremial y ha sido pues el principal líder gremial del Partido de la Liberación Dominicana, que ha permanecido en esa actividad, porque Melanio Paredes lo fue, pero no ha continuado digamos, en esa prioridad, se ha ido más hacia el perfil político. Camacho ha estado en las dos áreas, está en la parte gremial y está en la parte política, y como político también se ha acreditado, pues es miembro del comité político, es una persona clave en las campañas del Partido de la Liberación Dominicana, etcétera. Es decir, que él tiene méritos gremiales y tiene méritos políticos, pero la fortaleza nunca está de más. Es decir, la fortaleza gremial, indiscutiblemente que es un valor agregado. Es un valor agregado. Y hoy los días son de conflictos, pero mañana son de campaña. Hoy los días son de conflicto, pero mañana son de campaña. Y a la hora de la campaña, el PLD necesita sus maestros para ganar. Necesita sus maestros para ganar. Entonces, ¿quiénes son los que llegan a esos maestros? Los líderes gremiales. Entonces, ahí hay un capital político. De manera que cuando una persona cuida con celo, digamos, lo que es la base de su fortaleza política, eso se coloca por encima de otras cosas. Eso se coloca por encima de otras cosas. Entonces no es que un problema de político, no. El problema son roles distintos. Son roles distintos. Es decir, Andrés Navarro pasa por el Ministerio de Educación, desde luego que conociendo lo que eso representa para el país, él quiere dejar su impronta y él quiere avanzar en la reforma educativa. Él quiere avanzar porque el rol que desempeñe hacia cualquier cosa que piense hacer en el futuro también es parte de su capital político. Entonces esto no es que danilista y que fulano es danilista, no. Estamos hablando de políticos que también están asociados a su propia realidad, independientemente del sector al que pertenezcan, y que actúan en función de su propia realidad. Entonces, eso pienso sobre la cuestión esta de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Pero hay otros dos temas también internacionales que quiero tocarlo tal vez breve. El caso de Lula da Silva, pues ayer la Lula da Silva, el Tribunal Supremo de Justicia le rechazó un amparo preventivo que Lula estaba solicitando para no ir a la cárcel una vez se conozca de la apelación que él ha sometido ante el tribunal que de la cuarta región de Porto Alegre, que ahí él fue condenado. Él de todas maneras introdujo un recurso, y entonces cuando ese recurso ya sea conocido, inmediatamente conocido el recurso, Lula puede ir a prisión, y lo más probable es que va a prisión después que esto ocurra, y ya esto ocurre casi en lo inmediato. Entonces él, queriendo evitar eso, somete un amparo preventivo. Bueno, ayer a unanimidad el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado el amparo preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Que Lula
está inhabilitado para ser candidato presidencial. Y esto varía el cuadro político para las próximas elecciones de octubre en Brasil. Y lo haría de manera tan radical que con Lula se van dos candidatos. Se va Lula y se va su principal adversario. Fíjense cómo son las cosas de relativa. Porque en segundo lugar, distante de Lula, desde luego, en segundo lugar está Jair Bolsonaro, que es Bolsonaro es diputado militar ultraconservador, y entonces él es la antítesis de Lula, el contradictor de Lula. ¿Y dónde ha aprendido Bolsonaro? Bolsonaro ha aprendido justamente en la fortaleza de Lula. Cuando a Lula se le ve con posibilidad de regreso al poder, los sectores que no quieren el regreso al poder de Lula buscan distintos refugios. Y uno de esos refugios ha sido Bolsonaro, que en la política brasileña lo que hace es la parte anti-Lula. Entonces, como ya él no tiene que guardiar a Lula, Lula fuera del escenario, automáticamente también él se debilita bastante en el escenario, porque lo único que le da justificación en el escenario es esa posición anti-Lula. Pero cómo termine esto en la recomposición total, ya veremos cómo esto repercute. Y el otro tema es el de lo que ocurrió con los premios Oscar, que esta vez han tenido el rating más bajo de toda su historia. Incluso Donald Trump se ha mofado de eso, se ha burlado de eso, y él ha dicho que lo que pasa es que ya no tienen estrella, a no ser que apelen a una, que es el ataque a la estrella que es él. Entonces, ya un poco más bajito, y además que usted no podía hacer lo mismo del escenario anterior, pues él entiende que por ahí eso despertó un menor interés en el rating de los Oscars. Esto va más allá porque lamentablemente eso está muy asociado a la crisis de la televisión. Eso está muy asociado a la crisis de la televisión. Y eso está muy asociado al hecho de que antes, cuando se hacían la proyección de los premios Oscar, pues la gente que no lo veía inmediatamente no tenía oportunidad de ver los premios. Ahora la gente ve esto en el momento que quiera y cuando quiera. Y las cosas que realmente tienen trascendencia sabe que no se la pierde, porque esas cosas después se hacen virales y todo el mundo la ve, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay hoy la necesidad de una convocatoria al evento directo y en vivo, porque eso de todas maneras se ve. Y además ya una parte de la gente, importantísima de la gente, no lo sigue a través de la televisión, digamos de la televisión abierta, normal, sino lo sigue a través de cualquiera de los aparatos que tiene a mano. Entonces eso está planteando una reevaluación de la televisión, porque eso no se ha sentido solamente en los Oscars. Este año, el año pasado, en los 3 grandes eventos de Estados Unidos, se sintió eso. En los Globos de Oro, en los Grammy, en el Super Bowl, todos reportaron realmente un rating hacia la baja en comparación con periodos anteriores. Ahora se está hablando de que fueron unos 26.5 millones de personas los que vieron los Oscars. Naturalmente eso se refiere solamente a Estados Unidos.
solamente Estados Unidos, porque este es un evento que se sigue en muchos países, y esos países no están contabilizados. Pero para los fines del negocio, para los fines de la colocación, pues a los anunciantes les gusta mucho lo que pasa inmediatamente ahí y el impacto que las cosas tienen en los Estados Unidos. Entonces eso puede estar reflejado ahí. Eso básicamente para mí tiene que ver con lo que está ocurriendo con el negocio de la televisión, que ya ocurrió con el negocio de los impresos. Entonces la televisión está viviendo ahora una situación parecida a la que ya vivieron los impresos. Entonces es cuestión de ver cómo se relanza y se reinventa. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, de el discurso del presidente Danilo Medina, yo quiero destacar un elemento del que se ha hablado poco, que es del Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible. Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible. Ojalá que ese plan en lo que queda del gobierno del presidente Medina pueda aplicarse. Ese es un plan con un costo político alto, pero si no hay organización en el tránsito, pues la vida se hace caótica en todos los sentidos, porque llegará un momento en que incluso la propia actividad económica será afectada y está siendo afectada por ese caos que hay en el tránsito. Entonces, ¿en qué consiste el plan de movilidad? Veamos primero qué dijo el presidente cuando se refirió al transporte, que nosotros decíamos que él parece que Abinader escuchó otro discurso, porque en el del presidente Medina no se habla de que este es un país con los problemas del tránsito resueltos. Por lo contrario, el discurso describe los problemas que está padeciendo el tránsito en la República Dominicana. Entonces, él decía, entre otras cosas, como ya les anuncié, en este periodo de gobierno el reordenamiento del transporte y la seguridad vial tienen un papel protagónico, porque no podemos hablar de mejorar la vida de la gente, especialmente de nuestras ciudades, mientras los ciudadanos pasen un verdadero calvario a diario para trasladarse de su lugar de trabajo, subiendo a vehículos en malas condiciones por vías colapsadas de tránsito en las que cada conductor pone su propia regla. Ahí no hay un hombre que esté hablando de que las cosas están bien en el tránsito, para nada. Entonces, pero vámonos al plan aparte de las cosas que anunció de la entrada a su vez, bueno, él decía, en un periodo aproximadamente de 45 días, en que daremos a conocer a los usuarios el uso correcto del nuevo sistema de transporte que contará. Eso es el caso del teleférico, que 200 cabinas, eso va a movilizar 287,000 personas. A su vez, no solo pondremos en marcha la línea 2 del metro de Santo Domingo en el mes de julio, sino que además, escuchando reclamos ahí mencionó a Zoila Martínez, la defensora del pueblo, en todo eso se añadieron más vagones, pero yo no me refiero al plan que es eso, porque uno sabe que esas cosas tienen un efecto muy puntual, pero el caos del tránsito no lo arregla ni la segunda línea del metro ni el teleférico. Eso ya es una inversión. Entonces, veamos aquí. Ese plan incluye el establecimiento de 9 corredores de buses, empezando por la 27 de febrero, con paradas establecidas y su propio espacio separado en la vía principal. Sí, estamos hablando de la necesidad de intervenir esas vías ya con otros conceptos.
Eso supondrá un cambio radical en la circulación diaria, porque irá además acompañado a la sustitución de las pequeñas unidades de transporte existentes hoy por flotas de buses renovados, seguros y cómodos. Junto a esta infraestructura, el otro gran cambio será la construcción de 6 grandes terminales y un intercambiador de pasajeros para el transporte interurbano y turístico que deberán estar concluidas a final de este año. De todas las cosas que está hablando, son cosas para este año. Entonces, estas nuevas estaciones de buses permitirán conectar los viajes de todo el territorio al sistema integrado de transporte público. Así, las personas que lleguen del este, del norte o del sur podrán viajar en condiciones cómodas y seguras y accederán a los distintos sistemas de movilidad dentro de la ciudad de forma ordenada y en muchos casos sin necesidad de pasar por el centro de la ciudad, lo que aliviará también notablemente las calles de Santo Domingo. Esto será posible también gracias al avance de la circunvalación de Santo Domingo, que contribuirá notablemente a descongestionar la ciudad. Ya están en marcha las obras para completar el tramo de aproximadamente 20 kilómetros que va desde el cruce de Villamella y Guanuma a una conexión. Entonces, bueno, este plan estratégico de movilidad urbana sostenible supone el desplazamiento de los carros de concho, de esos vehículos destartalados que están funcionando en el concho. Eso hay que sacarlo de la ciudad. El conflicto está al sacar esa gente, porque alegan y van a alegar, y con razón, que le están quitando un medio de vida. Yo sé que los buses que se van a emplear se sustituye una parte de esa gente puede encontrar pues trabajo, pero otra parte no tendrá trabajo ahí. Tiene que estar clara cuál es la política que se va a seguir con esa gente, y qué va a pasar con todos los conflictos que esto va a crear, porque ahí hay unos intereses creados. Usted ve esa ruta destartalada de cualquier lugar, pero esas rutas destartaladas son de unos dueños. Y para usted meter un carrito destartalado ahí, hay que pagarle un dinero a unos dueños de esa ruta. Entonces, hay muchos intereses de por medio que siempre van a estar opuestos a los cambios, y para que los cambios se puedan materializar se requiere de voluntad política. Pero si no está la voluntad política, usted puede pasar por el gobierno y haber hecho muchas cosas, y en definitiva, si no ha modificado las fundamentales, tiene serios problemas. Si vamos en orden, problema migratorio, problema del caos y problemas de la inseguridad, que en ese orden andan en estos momentos. Caos migratorio. ¿Por qué todo el mundo está hablando del caos migratorio? Hasta gente que había tenido otra posición hasta hace poco está hablando, porque todo el que está haciendo encuesta en estos momentos, ese le sale por mucho como la principal preocupación de los dominicanos. Pero ahí está también en muy alta medida el caos del tránsito, y está el problema de la inseguridad. Si usted no trabajó esos 3 factores, podrá tener todos los méritos que tenga, y esos 3 factores le aguan la fiesta. Cambio y fuera.